Cyrilit Drahari estaba sentada sola en la mesa de la plataforma de observación del Café de la Convergencia Estelar, con sus manos escamosas cuidadosamente plegadas en su regazo mientras observaba el interminable flujo de naves estelares deslizarse ante el enorme ventanal. El café flotaba en el límite de la estación Bouteco, un extenso centro comercial donde 7 especies diferentes se mezclaban en el territorio neutral entre sus respectivos territorios. A través de las ventanas de aluminio transparente, los vacíos centelleaban con estrellas distantes y el destello ocasional de una nave que saltaba a velocidades superiores a la de la luz. A los 32 ciclos solares, finalmente reunió el valor suficiente para intentar volver a tener citas después de 2 años confinada a su silla de ruedas. El accidente a bordo del carguero lo había cambiado todo. Cuando el generador de gravedad falló durante un viaje rutinario de suministro a las colonias exteriores, ella quedó aplastada bajo contenedores de carga que se movían. Los daños en la parte baja de su columna vertebral y en las delicadas membranas de las alas que poseían todos los draconis habían sido catastróficos. Sus alas, que antaño le permitieron un vuelo atmosférico limitado en mundos de baja gravedad, ahora colgaban inútilmente a su espalda. Sus membranas translúcidas aún captaban las luces de neón, pero ya no respondían a sus órdenes neuronales. Lo peor no había sido perder la capacidad de caminar o volar. Había estado observando cómo Talen, su prometido desde hacía 3 años, se alejaba lentamente. Al principio intentó visitarla durante los largos meses de recuperación en la estación médica, pero ella había visto cómo sus ojos dorados se desviaban cuando los médicos explicaban que incluso con la tecnología regenerativa más avanzada disponible para el Consejo Galáctico, su parálisis era permanente. La cultura Draconis valoraba la destreza física, y una pareja que no pudiera participar en los bailes de cortejo aéreos se consideraba incompleta. Finalmente, puso fin a su compromiso con una notificación formal de disolución, alegando trayectorias vitales incompatibles en el lenguaje frío y clínico que su gente utilizaba para enmascarar las heridas emocionales. Pasó los 2 años siguientes recuperándose tanto física como emocionalmente. Aprender a desenvolverse en la silla de ruedas de movilidad especializada que se adaptaba a su anatomía única le llevó meses. La silla en sí era una maravilla de la ingeniería. Fabricado con aleaciones de titanio ligeras y repulsores antigravedad que permiten un movimiento suave. Los campos de energía azul zumbaban suavemente alrededor de su base, manteniéndola estable al tiempo que soportaban el peso y la envergadura de sus alas dañadas. El proceso de rehabilitación había sido agotador. Durante 6 meses, cada mañana trabajó con fisioterapeutas de diversas especies, cada uno aportando su propia comprensión de la movilidad y la adaptación. La terapeuta Saratí le había enseñado técnicas de meditación para controlar las sensaciones fantasma en sus extremidades paralizadas. La especialista teórica había diseñado ejercicios para fortalecer la parte superior de su cuerpo, compensando lo que había perdido en la parte inferior. Incluso una terapeuta humana había trabajado con ella, aportando perspectivas sobre la adaptación psicológica que su propia gente a menudo pasaba por alto. Había regresado a su trabajo como traductora xenocultural, una de las pocas dracones especializadas en tender puentes de comunicación entre especies. No había sido fácil. Los primeros contratos habían sido un desastre. Los clientes que la habían contratado antes del accidente se mostraban visiblemente incómodos con su nueva realidad. Algunos incluso solicitaron diferentes traductores a mitad de la sesión. Pero ella perseveró, forjando una reputación de excelencia que finalmente eclipsó la silla de ruedas eléctrica. Trabajar desde su alojamiento en la estación significaba que rara vez tenía que salir, lo que le había convenido perfectamente hasta hace poco. Entonces conoció a Corbin a través de la red de citas interespecies. Él era Alarion, una raza humanoide conocida por su alta y elegante complexión y su naturaleza filosófica. Habían intercambiado mensajes durante semanas, y él parecía genuinamente interesado, a pesar de que ella le había confesado con sinceridad sus limitaciones de movilidad. Se supone que los alarianos valoraban la conexión intelectual por encima de los atributos físicos. Se había permitido albergar la esperanza de que tal vez,
Solo tal vez, alguien pudiera ver más allá de la silla y descubrir a la persona que aún era en su interior. Habían acordado encontrarse en la convergencia estelar a las 400 horas, hora de la estación. Sirigit había llegado 20 minutos antes, con una energía nerviosa recorriéndole el cuerpo. Había pasado 2 horas acicalando sus escamas plateadas hasta que brillaron con un lustre iridiscente púrpura y dorado. Su cabello platino, una rareza entre las de su especie, había sido cuidadosamente trenzado al estilo tradicional que indicaba que estaba disponible para el cortejo. Incluso llevaba puestos los broches ceremoniales de hombro de su madre, delicadas piezas de metal trabajado que captaban y reflejaban la iluminación ambiental del café. Se había colocado en una mesa con una vista despejada de la entrada. Su visión periférica mejorada le permite seguir el movimiento sin necesidad de mirar fijamente de forma evidente. Exactamente a las 1400 horas, ella lo vio llegar. Corben era aún más impresionante en persona que en sus mensajes holográficos. Su piel, de un tono azulado, parecía brillar bajo la iluminación artificial de la estación. Se había quedado de pie en la puerta, observando el café de varios niveles con su mezcla de zonas atmosféricas diseñadas para satisfacer las necesidades de diferentes especies. Ella había alzado ligeramente una mano con garras, captando su atención. Ella había visto el momento exacto en que cambió su expresión. Sus ojos habían recorrido desde su rostro hasta la silla de ruedas eléctrica, observando el campo antigravedad, la estructura de soporte especializada para sus alas y las evidentes modificaciones médicas. Su rostro había pasado por una serie de microexpresiones que su especie era particularmente hábil para leer. Sorpresa, consternación, cálculo y, finalmente, decisión. Sacó su dispositivo de comunicación y sus dedos se movieron rápidamente sobre la interfaz holográfica. Su propio dispositivo sonó casi de inmediato con un mensaje entrante. Disculpas. Emergencia en la embajada. No podemos asistir a nuestra cita. Te deseo mucho éxito en tus futuros proyectos. Así. Había visto su discapacidad y optó por la salida fácil, sin siquiera tener la cortesía de comunicarle su rechazo en persona. Lo vio darse la vuelta y alejarse. Sus largas zancadas lo llevaron rápidamente fuera de la vista entre la multitud de seres que se movían por el distrito comercial de la estación. Sirilit levantó la de mano para hacer una señal al droncamarero, pidiendo una taza de té terrano que en realidad no le apetecía. La taza de cerámica caliente le proporcionó algo en que concentrarse, además la vergüenza ardiente que se arrastraba bajo sus escamas. Sabía que esto podía suceder. Había intentado prepararse para el rechazo, pero experimentarlo en un entorno tan público lo hizo infinitamente peor. Varias personas sentadas en mesas cercanas habían presenciado todo el intercambio, aunque la mayoría tuvo la cortesía de fingir que no se habían dado cuenta. Parpadeó rápidamente, luchando contra el impulso de dejar que sus párpados secundarios se cerraran ante la expresión de profunda angustia del dragón. Ella no lloraría aquí. No le daría a nadie la satisfacción de verla derrumbarse. Terminaba su té con dignidad y regresaba a sus aposentos, donde podía derrumbarse en privado. Fue entonces cuando la pequeña niña humana apareció en su mesa. La niña no podía tener más de 6 años, con el pelo castaño recogido en 2 moños sujetos con cintas de color azul brillante. Vestía un sencillo mono del estilo que preferían los colonos humanos y apretaba contra su pecho algo envuelto en papel azul brillante. Lo que más impresionó a Sirigit fueron los ojos de la niña, marrones y enormes, fijos en ella con la curiosidad desinhibida que solo poseen los muy pequeños. «Hola», dijo el niño solemnemente en un marcado acento galáctico. «¿Por qué estás tan triste?» Sirigit se recompuso rápidamente. Su entrenamiento como traductora entró en acción y ajustó automáticamente sus cuerdas vocales para producir los tonos más suaves que los humanos encontraban menos amenazantes. «Estoy bien, pequeño. ¿Estás perdido? ¿Dónde está tu tutor? Papá está ahí mismo». La chica señaló hacia el mostrador del café, donde un hombre estaba realizando lo que parecía ser un pedido complicado con el sistema de servicio automatizado.
Tendría quizás cerca de los 40 años, según el cálculo de la edad humana, y vestía la desgastada chaqueta de cuero común entre los transportistas de mercancías y los comerciantes independientes. Un sombrero desgastado ocultaba su rostro, pero ella pudo ver la forma atenta en que sus ojos seguían a su hija, incluso mientras gestionaba el pedido. Está preparando un café. Dice que las máquinas nunca lo hacen bien, pero él sigue intentándolo. El hombre alzó la vista, se percató de que su hija se había alejado y enseguida se dirigió hacia ellos con la urgencia controlada de un padre acostumbrado a las andanzas de su hija. A medida que se acercaba, Sirigit pudo ver más detalles. La leve cojera en su pierna izquierda sugería una vieja lesión. Las manos callosas de alguien que trabajaba con maquinaria. El cansancio que reflejaban sus ojos, una característica de los padres solteros en todas las especies, era evidente. Rousi, ya hablamos de esto, dijo suavemente cuando llegó hasta ellos. No puedes simplemente acercarte a la gente sin preguntar. Pero parece triste, papá. Qué triste. Como cuando miras la foto de mamá a veces. El rostro curtido del hombre se coloreó ligeramente. Rousi, está perfectamente bien, interrumpió Sirigit, sorprendiéndose a sí misma. No me molesta para nada. Tu hija es muy perspicaz. Entonces el hombre la miró detenidamente, observando sus ojos brillantes de lágrimas, la silla vacía frente a ella, la forma en que se sostenía con una frágil dignidad. Algo en su expresión se suavizó con la comprensión. Soy Madik Sullivan, dijo, extendiendo la mano en el gesto humano de saludo. La mayoría me llama Sally. Esta escapista es mi hija, Rousi. Sirilit extendió con cuidado su propia mano, atenta a sus garras. Sirit Drachnari, es un placer conocerlos a ambos. ¿Puedo sentarme con ustedes? Rousi preguntó, subiéndose ya a la silla antes de recibir respuesta. Papá dice que hablo demasiado, pero pareces necesitar con quien hablar. Rousi, empezó Sally, pero Sirigit se encontró haciendo un gesto que, entre especies, significaba, está bien. Disfrutaría de la compañía, admitió. Si a tu padre no le importa. Sally la observó por un momento, y ella tuvo la extraña sensación de que él veía algo más que su apariencia superficial. Te diré una cosa, dijo. Por fin el servicio de habitaciones entendió lo que es el café. Por alguna razón, prepararon 3 tazas. ¿Les importaría si nos unimos a ustedes? Ros lleva 2 semanas encerrada en nuestra nave y está desesperada por hablar con alguien. Papá, cuéntale sobre la piedra morada brillante que encontré, exclamó Rousi, dando pequeños saltos en su asiento. En realidad es un fragmento de xenón cristalizado de una antigua mina, explicó Sally, acercando una silla. Pero Rousi insiste en que es mágica. Es mágica, dijo Rousi con firmeza. Hace que los deseos se cumplan si la aprietas con fuerza y crees en ella. Hoy deseaba conocer a alguien interesante, y aquí estás. Eres una persona de dragones. Eso es lo más interesante del mundo. Sirilit sintió que algo se le partía en el pecho ante el entusiasmo inocente del niño. Preferimos el término draconus, pero sí, supongo que a ojos humanos nos parecemos a vuestros dragones mitológicos. ¿Escupes fuego? Rousi preguntó con entusiasmo. No, aunque podemos regular nuestra temperatura corporal para sobrevivir en diversos climas. El mito de que los humanos respiran fuego probablemente proviene de los primeros encuentros humanos con nuestros buques mineros que utilizan cortadoras de plasma. Pero eso sigue siendo genial. ¿Se puede volar con eso? Señaló las alas de Sirigit, que crujieron levemente ante la atención. Hubo un momento de silencio. Sally intentó redirigir a su hija, pero Sirigit habló primero. Ya no. Resultaron dañadas en un accidente, pero cuando funcionaban, podía planear en entornos de baja gravedad. Se sentía como nadar en el aire. Rousi asimiló esta información con seriedad. Mi papá ya no puede correr muy rápido tampoco. Resultó herido en la guerra, pero dice que eso no lo hace menos padre.
sino un tipo de padre diferente al que había planeado ser. Sally apretó con más fuerza su taza de café. Rosie tiene la habilidad de ir directo al grano, dijo en voz baja. Es un regalo, respondió Sirigit, hablando en serio. La mayoría de los adultos pasan demasiado tiempo dando vueltas a verdades difíciles. Hay algo refrescante en la franqueza infantil. ¿Es por eso que pareces triste?, preguntó Rosie. Porque alguien se portó mal con tus alas. Sirigit se dio cuenta de que estaba siendo más honesta de lo que pretendía. Alguien debía encontrarse conmigo aquí, pero al ver mi silla de ruedas eléctrica, decidió no quedarse. Rosie frunció el ceño con indignación. Eso es cruel. Eso es realmente cruel. Papá dice que si haces una promesa, tienes que cumplirla. De lo contrario, eres un, ¿cómo se dice, papá? Poco fiable, suministrado por Sally. Pero sus ojos estaban fijos en Sirigit con una expresión que ella no pudo descifrar del todo, aunque en este caso yo podría usar palabras más fuertes. Lo vi, admitió después de un momento. El altariano. Estaba en el mostrador cuando entró. Lo vi mirarte. Lo vi marcharse. Sé que no es asunto mío, pero hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Quien se aleja de alguien por su forma de desenvolverse en el mundo es un tonto. ¡Qué lástima! No me conoces, dijo Sirigit, con una voz que denotaba una leve alteración emocional propia de su especie. Sé que fuiste paciente con mi hija cuando interrumpió tu tarde. Sé que respondiste a sus preguntas con sinceridad en lugar de ignorarla. Sé que estás aquí sentado con dignidad cuando la mayoría de los seres humanos habrían huido. Él la miró directamente a los ojos. Eso me dice mucho sobre tu carácter. Papá estuvo triste durante mucho tiempo después de que mamá se fuera a las estrellas, anunció Rosie de repente. Pero dice que está bien estar triste siempre y cuando no te quedes triste para siempre. ¿Quieres abrazar al señor Cine? Él me ayuda cuando estoy triste. La niña sacó el paquete envuelto que llevaba consigo, retirando el papel para revelar una pequeña criatura de peluche que parecía un cruce entre un conejo y una estrella. Estaba desgastado por el uso, una oreja estaba ligeramente torcida y brillaba tenuemente con hilos bioluminiscentes entretejidos en la tela. ¿Su nombre es el señor Cine?, preguntó Sirigit, aceptando el juguete que le ofrecían con cautela. Porque él brilla en la oscuridad, así que nunca tengo miedo, explicó Rosie. Papá me lo hizo después de que mamá muriera. Él dijo, mientras el señor Cine brille, significa que mamá nos está mirando desde las estrellas. La expresión de Sally se suavizó y se tornó triste. La madre de Ross falleció hace 3 años. Accidente minero en barco 985C. La empresa dijo que se trató de un fallo del equipo, pero él se encogió de hombros, un gesto que tuvo mucho peso. Lamento tu pérdida, dijo Sirigit formalmente, y luego añadió con más suavidad. Ambas pérdidas son tuyas. ¿Ves, papá? Ella entiende la tristeza. Rosie extendió la mano por encima de la mesa y palmeó la mano escamosa de Sirigit con su pequeña mano humana, aparentemente sin importarle la diferencia de textura. Puedes estar triste con nosotros si quieres. Somos buenos para la tristeza. A pesar de todo, Sirigit se sorprendió emitiendo un sonido entrecortado que era una risa ronca. Se te da bien estar triste. Practicamos. Rosie dijo con seriedad. Papá dice que está bien estar triste a veces, pero que también tienes que practicar para volver a ser feliz, como cuando aprendes a caminar. Al principio te caes mucho. Tu hija es extraordinariamente sabia, dijo Sirigit a Sally. Ha tenido que madurar más rápido de lo que me hubiera gustado, respondió. La vida en un carguero no es precisamente ideal para un niño, pero nos las arreglamos, ¿verdad, Rose? Somos compañeras de aventuras, declaró Rosie. Recorremos toda la galaxia, conocemos gente, papá arregla cosas y yo ayudo manteniéndome al margen y sin tocar los botones peligrosos. La mayoría de las veces, añadió Sally con una sonrisa. Hubo aquel incidente cerca de Vega. Fue un accidente. El botón brillaba.
Sirilit se encontró riendo de verdad, y la armonía de su voz creó un sonido casi musical que hizo que varios clientes cercanos la miraran con curiosidad. No recordaba la última vez que se había reído así. «Cuéntame tus aventuras», le dijo a Rousi. «¿Qué es lo más interesante que has visto?». Durante la siguiente hora, Rousi la entretuvo con relatos de sus viajes, mientras Sally intervenía ocasionalmente para hacer correcciones o aclaraciones. Habían estado en colonias mineras, donde la gravedad era tan baja que Rousi podía saltar casi hasta el techo. Habían visitado un mundo acuático donde todos los edificios flotaban sobre enormes estructuras parecidas a nenúfares. Incluso habían estado en un planeta donde la lluvia caía hacia arriba debido a anomalías electromagnéticas. Pero lo mejor de todo, dijo Rousi, volviendo a ponerse seria, es que papá y yo siempre estamos juntos. Incluso cuando las cosas se rompen, nos quedamos sin créditos de comida o la nave hace ruidos extraños, estamos juntos. El barco siempre hace ruidos extraños, dijo Sally. Te lo sigo diciendo, así es como suena el motor. Parece que está tosiendo, insistió Rousi. Los barcos no deberían toser. El Rust Bucket es una embarcación perfectamente funcional, defendió Sally. ¿Le pusiste a tu barco el nombre de cubo de óxido? Sirilit preguntó, divertida. Rousi le puso el nombre. Quería llamarlo Starrunner o algo digno. Pero le echó un vistazo y declaró que era del color del óxido, con forma de cubo, y ahí quedó la cosa. Parece mi hogar, dijo Rousi sencillamente. Las cosas feas también pueden estar en casa. Aquella afirmación tenía una profundidad que los hizo reflexionar a los tres. Sirilit miró hacia abajo, a su silla de ruedas eléctrica con sus modificaciones de grado médico y su campo antigravedad, y luego a esa pequeña niña humana que lo veía todo con tanta claridad. Sí, asintió en voz baja. Pueden. ¿Vas a cenar con nosotros? Rousi preguntó de repente. Papá iba a replicar algo, pero la comida de verdad es mejor. La cafetería tiene comida de verdad, no solo la impresa. Rousi, Sirate probablemente tenga planes, comenzó Sally. En realidad, no, admitió Sirilit. He reservado mi noche para, dijo señalando la silla vacía frente al lugar donde había estado sentada originalmente. Pero si estás seguro, no te molestaré. No eres una persona imponente, dijo Sally con firmeza. Rose y yo estaríamos encantados de que nos acompañaras. Eso sí, tened en cuenta que Rousi tiene opiniones muy firmes sobre la comida. No me gusta nada viscoso, declaró Rousi. O cosas que parecen seguir moviéndose, o verduras que huelen a pies. Todas son posturas perfectamente razonables, dijo Sirilit con gravedad, haciendo reír a Rousi. Se trasladaron a una mesa más grande cerca del mirador, desde donde podían observar las naves que entraban y salían de la estación. Sally ayudó a Sirilit a maniobrar su silla entre la multitud sin armar ningún alboroto, simplemente abriéndole paso con su propio cuerpo cuando fue necesario. Fue un gesto de consideración tan natural e inconsciente que le oprimió el pecho. Durante la cena, que consistía en lo que el café denominaba con optimismo cocina fusión, pero que en realidad eran preparaciones proteicas estándar con diversas salsas, la conversación fluyó con facilidad. Sally le contó sobre su época en la Fuerza de Defensa Colonial, como había sido piloto antes de la lesión que lo dejó en tierra para siempre. Había conocido a la madre de Rosie en un centro de rehabilitación para veteranos donde ella trabajaba como consejera. Él envió más allá del soldado amargado y resentido, y vio a alguien que merecía ser salvado, dijo en voz baja, mientras Rousi se entretenía haciendo figuras con la comida. Tenía esa forma de mirar las cosas rotas y ver en qué podían convertirse, en lugar de en lo que habían perdido. Suena extraordinaria. Sirilit dijo que lo era. Los 3 años que pasamos juntos valieron la pena todo lo que vino antes y después. Observó a su hija construir lo que parecía ser una torre con cubos de proteína. Rousi se parece mucho a ella. Ve el mundo de forma diferente a la mayoría. Papá, mira. Es un castillo para el señor Cine, anunció Rousi,
colocando ceremoniosamente el peluche en la cima de su creación. Magnífica arquitectura, dijo Cerilit con seriedad, aunque yo dudaba de su integridad estructural. Como si fuera Q, la torre se derrumbó, esparciendo los cubos de proteína. Rousi rió en lugar de enfadarse, y enseguida empezó a reconstruirla. Esa es mi niña, dijo Sally con cariño. Nunca se ha topado con un fracaso que no pueda convertir en un nuevo comienzo. Eso debe ser algo humano, dijo Sirigit. Mi gente tiende a ser más rígidos en su forma de pensar. Cuando algo se rompe, solemos abandonarlo en lugar de intentar repararlo. ¿Eso fue lo que pasó con tu accidente?, preguntó Sally con cautela. La gente se rindió. Sirigit se encontró contándole sobre Talen, sobre la lenta disolución de su compromiso, sobre el aislamiento que siguió. Habló de aprender a desenvolverse no solo en su silla de ruedas, sino también en la dinámica social de ser discapacitado en una cultura que valoraba la perfección física. Eso es una tontería, declaró Rousi al terminar. Sigues siendo tú, solo que en una silla de ruedas, como papá sigue siendo papá, aunque a veces camine raro. Yo no camino raro, protestó Sally. Tú sí, cuando está a punto de llover, o cuando llevamos demasiado tiempo en el barco, o cuando te olvidas de hacer tus ejercicios. Mi hija, la observadora, dijo Sally con cariño y exasperación. Alguien tiene que cuidarte, dijo Rousi con naturalidad. Eso es lo que hace la familia. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. Familia. Un concepto tan simple que trascendía las especies, pero tan complicado en la práctica. Tu trabajo de traductor, Sally, dijo, cambiando claramente de tema a uno más seguro. Debe ser fascinante. ¿Cuántos idiomas hablas? 47 con fluidez, y una docena más a nivel conversacional, respondió Sirigit, agradecida por el cambio. Aunque hablar es relativo. Algunas especies se comunican mediante cambios de color o la liberación de feromonas. Yo uso tecnología para eso. Es asombroso, suspiró Rousi. Podrías hablar con cualquiera en toda la galaxia. Teóricamente, sí, aunque la comunicación es más que solo lenguaje. Contexto cultural, lenguaje corporal, suposiciones compartidas. A veces, los seres que hablan el mismo idioma se entienden menos que aquellos que no pueden hablar en absoluto, pero comparten los mismos valores. Como cuando papá y yo podemos tener conversaciones enteras sin hablar. Rousi dice que él hace un gesto con las cejas cuando hablo muy alto y sé exactamente a qué se refiere. Lo de las cejas no funciona tan bien como esperaba, admitió Sally. Eso es porque ahora soy inmune a las cejas, anunció Rousi con orgullo. Hablaron durante otra hora, la conversación divagando por temas tan variados como las mejores rutas comerciales para evitar piratas, el misterio de por qué todas las especies desarrollaron de forma independiente alguna versión de café, y si las antiguas ruinas encontradas en varios planetas estaban conectadas o eran mera coincidencia. Los precursores, dijo Sally, así es como llaman a quienes dejaron esas ruinas. Nadie sabe qué les pasó. Quizás evolucionaron más allá de la forma física. Sirigit sugirió que varias teorías apuntan a que las civilizaciones suficientemente avanzadas podrían transitar hacia la energía pura. O quizás simplemente se cansaron y volvieron a casa, dijo Rousi con sueño, apoyándose en el brazo de su padre. A veces las aventuras son divertidas, pero luego solo quieres ir a casa y dormir. Hablando de eso, dijo Sally, mirando su cronómetro. Ya es muy tarde para alguien. No tengo sueño, protestó Rousi de inmediato, bostezando. El cacharro está atracado en el hangar 7 si necesitas alojamiento, le ofreció Sally a Sirigit. Los camarotes de invitados son pequeños pero limpios. Bueno, casi limpios. Los proyectos artísticos de Ross tienden a migrar. Es muy amable, pero tengo camarote en la estación, respondió Sirigit. Nivel 12, el diplomático. Sector. Qué elegante, dijo Sally con una sonrisa que le quitó toda la connotación negativa a la palabra. Estamos durmiendo en la sección de atraque temporal.
No es dormir, es aventurarse, corrigió Rousi. Sirigit, ¿te volveremos a ver? La pregunta la tomó por sorpresa. Miró a esta pequeña familia humana que había transformado su desastrosa velada en algo inesperadamente agradable. ¿Les gustaría? Sí, respondió Rousi de inmediato. Eres interesante y amable. No te enojaste cuando te pregunté por tus alas y tu risa es como música. Papá, dile que queremos volver a verla. Lo que dijo el capitán, asintió Sally con la mirada cálida. Si les interesa, estamos atrapados aquí otra semana esperando piezas. Me encantaría invitarles a un café que sepa a café de verdad, si alguna vez logro que las máquinas cooperen. Me estás invitando a tomar un café contigo, dijo Sirigit con cautela, queriendo asegurarse de no estar interpretando mal la situación. Te estoy preguntando si te gustaría pasar más tiempo con nosotros, dijo Sally con sencillez. Sin presiones, sin expectativas, solo un café y una charla con un par de trotamundos espaciales que piensan que eres bastante interesante. Papá piensa que eres guapa, susurró Rousi. Sacó su voz más dulce. No tengo una voz dulce, protestó Sally, sonrojándose un poco. Sí que la tienes. Es la voz que usas cuando intentas no asustar a la gente. Como cuando conocimos a esos comerciantes en Turi y no querías que supieran que antes eras soldado. Hija mía. Todos, dijo Sally con cariño y exasperación. Sin filtro entre la cabeza y la boca. Los filtros son para las naves, dijo Rousi con seriedad. La gente debería decir lo que piensa. Tu hija tiene razón, dijo Sirigit. Y sí, me encantaría tomar un café con vosotros dos. Sí, exclamó Rousi, y luego bostezó enormemente. ¿Podemos tomar un café mañana? Quiero enseñarle a Sireit mi colección de rocas y mis dibujos. Y el lugar donde cultivo cristales en el conducto de ventilación. ¿Cultivas cristales en mi conducto de ventilación? Preguntó Sally alarmado. Solo unos pocos. Son cristales muy pequeños. Hablaremos de esto más tarde, dijo Sally. Pero sonreía. Se puso de pie y alzó a Rousi en brazos con una facilidad casi ensayada. Mañana a la misma hora. El café estará menos concurrido por la mañana. Estaré aquí, prometió Sirigit. Mientras se preparaban para irse, Rousi se retorció en los brazos de su padre, extendiendo la mano hacia Sirigit. Espera, todavía tienes al señor Cine. Deberías quedártelo esta noche. Oh, no podría. Te hará compañía, insistió Rousi. Así no estarás sola. Papá dice que la soledad es el peor dolor, porque no se puede curar, pero el señor Cine ayuda. Sirigit aceptó el peluche con un nudo en la garganta. Gracias, Rousi. Me lo quedo. Lo cuidarás muy bien. Sé que lo harás, dijo Rousi con seguridad. Por eso ha decidido quedarse contigo. Al marcharse, Sally se volvió una vez, encontrándose con la mirada de Sirigit, una mirada que decía que comprendía perfectamente lo que había significado aquella noche. Luego desaparecieron, absorbidos por la multitud de seres que se movían por la estación. Sirigit volvió a sentarse sola, pero esta vez la soledad se sentía diferente. Sostuvo con cuidado al señor. Brillo entre sus manos con garras, observando cómo sus hilos bioluminiscentes palpitaban suavemente. El juguete olía ligeramente a niño humano y aceite de nave espacial, una combinación extrañamente reconfortante. Pensó en Corbin, que había visto su silla y había huido. Luego pensó en Sally, que había visto sus lágrimas y se había quedado. La diferencia, se dio cuenta, no radicaba solo en sus reacciones, sino en su comprensión fundamental de lo que importaba. Corbin había visto una complicación que evitar. Sally había visto a una persona que valía la pena conocer. Durante la semana siguiente, el café se convirtió en desayuno, que se convirtió en almuerzo, que se convirtió en Rousi arrastrando a Sirigit a la plataforma de observación, donde se podían ver las naves siendo reparadas en el vacío. El entusiasmo de la niña era contagioso,
y la presencia tranquila y constante de Sally era algo que Sarit no se había dado cuenta de que echaba de menos. «No me tratas como si estuviera rota», le dijo una tarde mientras Rousi estaba absorta enseñándole al señor Cine a hablar Draonus. «No estás rota», respondió Sally con sencillez. «Estás adaptada. Hay una diferencia. Todo soldado aprende que uno recibe daño, se adapta y continúa la misión. Tu misión simplemente es diferente a como la habías planeado. ¿Y no te importa que mi misión implique una silla de ruedas?» Sally guardó silencio un momento, observando cómo su hija hacía que el señor Cine agitara sus rechonchos brazos en lo que ella insistía era un saludo draconiano tradicional. Ellen solía decir que la medida de una persona no reside en lo que puede o no puede hacer físicamente. Reside en cómo elige moverse por el espacio que se le ha dado. Tú te mueves por el tuyo con gracia. La silla es solo logística. ¿Logística?, repitió Sirigit divertida. ¡Qué romántico! El romance está sobrevalorado, dijo Sally, sonrojándose ligeramente. Bueno, no es que esto lo esté. No estoy suponiendo nada. Papá está raro otra vez, anunció Rousi sin levantar la vista. Eso significa que le gustas. Gracias, Rousi, por ese comentario tan útil, dijo Sally secamente. De nada, le sonrió a ambos. Sirigit, cuando papá está raro, es porque de verdad le importas. Estaba súper raro cuando le propuso matrimonio a mamá. Y aún así dijo que sí. ¿Cómo lo sabes? Ni siquiera habías nacido, protestó Sally. Mamá me lo contó. Dijo que se te cayó el anillo 3 veces y que olvidaste el discurso que habías practicado. No olvidé el discurso. Simplemente lo improvisé mientras hablaba. Sirigit volvió a reírse, llenando el espacio con armonías musicales. Suena maravillosamente auténtico. Fue un desastre, admitió Sally. Pero Ellen dijo que sí de todas formas. Dijo que prefería un torpe sincero a la perfección ensayada, sin duda. Tu Ellen era una mujer sabia. Le habría gustado. Tú, dijo Rousi de repente. Eres inteligente y divertida, y no me hablas como si fuera tonta solo porque soy pequeña. ¿Por qué alguien pensaría que eres tonta?, preguntó Sirigit. Eres una de las personas más inteligentes que he conocido, sin importar la edad. Algunas personas creen que los niños no entienden las cosas, dijo Rousi. Como cuando papá está triste por mamá pero intenta ocultarlo, o cuando la gente mira tu silla pero finge que no. O cuando ese tipo alariano fue malo contigo, pero todos actuaron como si nada hubiera pasado. ¿Viste eso? Estábamos en el mostrador. Papá estaba muy enojado. Usó su voz baja y enojada. Da más miedo que su voz fuerte y enojada. No estaba enojado, protestó Sally. Estaba irritado. Le dijiste una palabrota en el idioma de la tierra antigua, dijo Rousi. La que significa a alguien que maltrata a los animales. ¿Cómo sabes las palabrotas de la tierra antigua? El tío Rico me las enseñó. Dijo que todo humano debería conocer su herencia cultural. Voy a hablar con Rico sobre la herencia cultural apropiada para niños de 6 años, murmuró Sally. ¿Ves?, corrigió Rousi. Cumplo 7 la semana que viene. Lo olvidaste. No lo olvidé. Fingí olvidarlo para que te sorprendas con tu fiesta. ¿Qué fiesta?, preguntó Rousi emocionada. Aquella cuya sorpresa acabo de arruinar, suspiró Sally. Bien hecho, yo. ¿Puede venir Sir a mi fiesta?, preguntó Rousi de inmediato. Por favor, nunca invitamos a nadie a mis fiestas excepto al tío Rico y al equipo con el que estemos trabajando. Si Sirigit quiere venir, dijo Sally con cautela. Puede que tenga otros compromisos. Sería un honor asistir, dijo Serilit. Si me lo permiten. Aunque debo advertirte que las tradiciones de cumpleaños de Draconus son bastante diferentes. Celebramos el aniversario de nuestro primer vuelo, no el día en que nacimos. ¿Nacieron? Los ojos de Ross se abrieron de par en par al ver un huevo. ¡Qué guay!
Un huevo relativamente pequeño comparado con nuestro tamaño adulto. Crecemos rápido en nuestro primer año. Todo en ti es genial, exclamó Rousi. Papá, ¿verdad que todo en ella es genial? Muy genial, asintió Sally, mirando a Cirilit con una calidez que nada tenía que ver con la temperatura. La fiesta, si es que se le podía llamar así, tuvo lugar en la zona común de los cacharros oxidados. El tío Rico resultó ser el antiguo compañero de escuadrón de Sally, un humano grande con intrincados tatuajes y una risa que se oía a 3 compartimentos de distancia. Miró a Cirilit y sonrió. Así que tú eres la dragona de la que Rousi no para de hablar. Niños, ¿verdad? Eres demasiado bueno para este vago espacial. Rico, advirtió Sally. ¿Qué? Estoy siendo amable. Cirilit, ¿te ha contado Sally aquella vez que intentó echar un pulso con un canandoriano y acabó en la enfermería durante una semana? También hay velas ahí arriba, protestó Sally. Sí, de tanto reírse se lastimó algo. La fiesta fue pequeña pero alegre. Rousi había confeccionado adornos con piezas recicladas de barcos y alambre, creando esculturas sorprendentemente artísticas que exhibía con orgullo. Había un pastel cuyos ingredientes definitivamente no eran los habituales, regalos envueltos en cualquier material que valiera la pena y una felicidad que llenaba el espacio reducido. Este es el mejor cumpleaños de mi vida, exclamó Rousi, luciendo una corona de metal retorcido que Rico le había fabricado. Me regalaron materiales de arte nuevos y un libro sobre dragones para aprender sobre la gente de Cirilit. Y el tío Rico me arregló el reproductor de música y papá no quemó el pastel esta vez. Solo lo quemé una vez, protestó Sally. 3 veces, corrigió Rico. ¿Recuerdan el 4º y el 5º cumpleaños de Ross? Esa era carbonatación controlada para darle sabor. Claro que sí, amigo. Más tarde, después de que Rico regresara a su nave y Rousi se durmiera rodeada de sus nuevos tesoros, Sally acompañó a Cirilit de vuelta a la estación. Los pasillos estaban más silenciosos durante la noche. Las luces se atenuaron para simular los ritmos circadianos de las distintas especies que los requerían. Gracias, dijo Sally en voz baja, por venir, por ser tan bueno con Rousi, por todo. Debería ser yo quien te diera las gracias, respondió Cirilit. Esa primera noche, estaba dispuesta a renunciar a la idea de volver a conectar con alguien. Tú y Rousi me demostraron que la conexión no requiere perfección. Simplemente requiere apertura. Se detuvieron ante el ascensor que llevaría a Cirilit a su nivel. Sally parecía estar luchando con algo, intentando hablar varias veces antes de detenerse. Sea lo que sea, dilo, dijo Cirilit con dulzura. Como señala Rousi, los filtros son para barcos. Sé que somos especies diferentes. Sé que probablemente existen una docena de razones prácticas por las que esto es complicado. Sé que te mereces algo mejor que un barco de carga destartalado con un niño y una nave que se mantiene en pie gracias a la oración y a la ingeniería de Rico. Pero respiró hondo. Me estoy enamorando de ti, Cirilit. Lo he sido desde aquella primera noche. Y si existe alguna posibilidad de que sientas lo mismo, Cirilit extendió una mano con garras, tomando con cuidado la suya, endurecida por el dolor. Especies diferentes, mundos diferentes, distintos tipos de rupturas. Y sin embargo, cuando estoy contigo y con Rousi, me siento más completo que en años. Eso tiene que significar algo. Significa todo, dijo Sally en voz baja. Su relación se desarrolló lenta y cuidadosamente, con todas las complicaciones que conlleva un romance entre especies. Hubo malentendidos culturales, como cuando Sally intentó cortejarla a la manera humana con flores, sin darse cuenta de que Draonus consideraba las ofrendas de plantas una amenaza de muerte. Hubo consideraciones físicas, desde cosas simples como las diferentes necesidades dietéticas de Cirilit hasta cuestiones más complejas como la compatibilidad de entornos. Pero para cada desafío, encontraron soluciones. Rico reacondicionó una sección del cacharro oxidado para acomodar la silla de ruedas eléctrica y la envergadura de Cirilit. Rousi aprendió frases básicas de Draconis,
deleitándose con los tonos armónicos. Sally estudió las costumbres de cortejo de los Draconus y finalmente le regaló a Sirigit un pulidor de escamas tradicional hecho con minerales raros que hacía que sus escamas brillaran como la luz de las estrellas capturada. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó, asombrada. Los componentes solo están disponibles en el espacio Draconis, y los humanos no son precisamente bienvenidos allí. Rico conoce a un tipo que conoce a otro tipo, dijo Sally vagamente. Además, puede que haya intercambiado un pequeño favor, que desde luego no implicaba contrabando, para cruzar la frontera. Fuiste al espacio Draconus para pulir las escamas. Mencionaste que la extrañabas, que te recordaba a tu madre. CYTH sintió que sus párpados secundarios se cerraban, pero esta vez de alegría en lugar de angustia. Eres un ser humano imposible. ¿Eso es bueno? ¿Lo mejor? 6 meses después de su primer encuentro, Sally le propuso matrimonio, no con flores ni anillos ni ningún gesto humano tradicional, sino con una silla de ruedas adaptada que él mismo había diseñado. Seguía siendo de grado médico, seguía siendo práctica, pero le había añadido sutiles modificaciones, elementos calefactores para sus escamas, un mejor sistema de soporte para sus alas que le permitía cierto movimiento y un pequeño compartimento donde el señor Cine podía ir con él. Sé que no es tradicional, dijo nervioso mientras ella la examinaba. Pero quería darte algo que demostrara que te veo por completo. No a pesar de la silla, no ignorándola, sino incluyéndola como parte de quien eres. Vas a recorrer el universo, y yo quiero recorrerlo contigo, sea como sea. ¿Esta es su propuesta?, Sirigit preguntó, con una voz que transmitía armonías de alegría. Tenía todo un discurso preparado, pero lo volví a olvidar. Sí, te estoy preguntando si quieres casarte conmigo. Únete oficialmente a nuestra pequeña familia. Déjenme dedicar el resto de mi vida a demostrar que el idiota que salió ileso aquel día fue el ser más desafortunado de la galaxia. Di que sí. Rousi gritó desde la puerta donde supuestamente estaba echándose una siesta. Ayudé a diseñar la silla. La idea de los elementos calefactores fue mía porque siempre hace frío en el barco. ¿Cuánto tiempo llevas ahí de pie?, preguntó Sally. Todo el tiempo. El tío Ro también está escuchando. Está en el conducto de ventilación. No lo soy, dijo la voz amortiguada de Rico desde arriba. Estoy realizando tareas de mantenimiento. Sois todos imposibles. Sirilit se rió. El sonido llenaba el espacio con música y sí a todo. La boda tuvo lugar en una estación neutral llamada Harmony Point, diseñada específicamente para acoger ceremonias de especies mixtas. El recinto era una cúpula transparente que ofrecía una vista de 360 grados del espacio, con controles atmosféricos que podían ajustarse sección por sección para adaptarse a las necesidades de las diferentes especies. No era grande ni lujosa, pero era suya. La lista de invitados era pequeña, pero significativa. Rico fue el padrino de boda de Sally, habiendo conseguido de alguna manera un traje formal que casi le quedaba bien. Varios otros transportistas de mercancías con los que Sally había trabajado a lo largo de los años también habían hecho el viaje. Algunos viajaron durante días para estar allí. Estaba el capitán Torres, quien le había dado a Sally su primer trabajo después de la lesión, y Max Kreger, el ingeniero Centauri no binario, quien le enseñó cómo mantener en funcionamiento naves antiguas con determinación y piezas de repuesto. Lo más sorprendente fue la llegada de una delegación de la Embajada de Draconis. El trabajo de Sirilit como traductora le había granjeado más respeto del que ella misma había imaginado, y varios de sus colegas habían acudido a presenciar la unión, a pesar de su carácter poco convencional. Se mantenían en formación formal, sus escamas pulidas con un brillo ceremonial, las alas plegadas en posición de respetuosa observación. Tu humano es aceptable, dijo la embajadora Katara en Draonis, lo cual, viniendo de ella, era un gran elogio. Él te ve correctamente. Sí, asintió Sirigit. Y la pequeña, ella tiene el don de decir la verdad. Eso es raro en cualquier especie. Ella también hace eso.
Entonces has elegido bien. Que vuestra unión os traiga una armonía inesperada. La ceremonia en sí misma fusionó tradiciones. Sally le regaló a Cirilit un anillo humano modificado para que se ajustara a su dedo con garras. Cirilit le entregó una escama de su propio cuerpo, un gesto profundamente personal en la cultura de Draonis que significaba confianza absoluta. Rousi hacía lo que ella llamaba la chica de las flores y las escamas, lanzando tanto pétalos de rosa como pequeñas escamas metálicas que creaban una cascada brillante. ¿Aceptas a este ser humano imposible y a su descendencia igualmente imposible? El experto preguntó en estándar galáctico. Sí. ¿Compartes esta notable comprensión del draconio de que el matrimonio entre especies requiere paciencia, comprensión y un sistema de control ambiental realmente bueno? Sí. Rico ya instaló uno. Entonces, por la autoridad que no me ha sido conferida por nadie en particular, sino reconocida por esta asamblea, los declaro familia. Ahora puedes realizar cualquier gesto de afecto culturalmente apropiado para tu respectiva especie. Suyi colocó con cuidado su mano sobre la mejilla escamosa de Cirilit, un gesto que en la cultura draconiana era profundamente íntimo. Ella respondió extendiendo su ala para envolverlo a él y a Rousi, que había abandonado su cesta de flores para unirse a ellos. Ahora sí somos una familia de verdad, declaró Rousi con papeles oficiales y todo. Éramos una verdadera familia antes, dijo Sally, abrazándolos a ambos con fuerza. Esto solo dificulta que las autoridades nos separen. Siempre tan romántica. Cirilit se rió. La vida en ese cacharro oxidado requirió adaptación. La nave no había sido diseñada para un Draconus, especialmente uno con limitaciones de movilidad. Pero gracias a la ingeniería de Rico, las soluciones creativas de Ross y la determinación de Sally, lo consiguieron. Cirilit continuó con su trabajo de traducción, encontrando de hecho más clientes entre la comunidad de operadores de cargueros que necesitaban a alguien que les ayudara a desenvolverse en negociaciones culturales complejas. Eres como un puente, dijo Rousi un día, mientras observaba a Cirilit mediar en una disputa entre un comerciante canandoriano y un comprador humano. Ayudas a que las personas que no se entienden entre sí encuentren las palabras. Es una forma muy bonita de decirlo. Cirilit dijo, eso mismo hiciste por nosotros. Papá no encontraba palabras para describir la felicidad después de la muerte de mamá. Tú le ayudaste a encontrarlas. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Los martes, dijo Rousi con seriedad. Los martes soy sabia. 2 años después de su matrimonio, Cirilit hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Al trabajar con el equipo médico de Cerati en un proyecto de traducción, aprendió sobre nuevos tratamientos experimentales para el daño nervioso. Los Cerati habían desarrollado técnicas que posiblemente podrían restaurar alguna función a sus alas. No está garantizado, le dijo nerviosamente a Sally. Y eso significaría meses de tratamiento, permaneciendo en un mismo lugar. No habrá más transporte de mercancías por un tiempo. Entonces nos quedamos, dijo Sally sencillamente. Encontraremos trabajo en cualquier estación o planeta que tenga el centro de tratamiento. ¿Renunciarías a esa chatarra oxidada? Renunciaría a cualquier cosa que significara que tú tuvieras una oportunidad de conseguir algo que deseas. Pero además, Rico ha estado diciendo que la vieja necesita una renovación completa. Esto le daría tiempo para reconstruirla básicamente desde cero. Con muchas modificaciones innecesarias, añadió Rico, apareciendo como siempre que se hablaba de modificaciones de barcos. Estoy pensando en un jacuzzi. No necesitamos un jacuzzi en el espacio, dijo Sally. Todo el mundo necesita un jacuzzi en el espacio. Los tratamientos eran dolorosos, agotadores y lentos. Durante meses, Cirilit se sometió a una terapia de reconstrucción neuronal, en la que su cuerpo reaprendió las vías neuronales que habían sido seccionadas. Sally y Rousi estuvieron presentes en todas las sesiones. Rousi haciendo los deberes en la sala de espera, Sally sujetando la mano de Cirilit durante los dolorosos procedimientos. No estoy mejorando lo suficientemente rápido,
dijo Sirigit un día particularmente malo. Tal vez deberíamos parar. ¿Quieres parar?, preguntó Sally. No, pero odio ser una carga aún mayor. No eres una carga. Eres mi esposa, mi compañera. La persona que le enseñó a nuestra hija a hablar 3 idiomas, a apreciar el arte y a decir siempre la verdad, incluso cuando es difícil. Nunca podría ser una carga. Papá tiene razón, dijo Rousi desde la puerta. Ahora tiene 10 años y es aún más perceptivo que antes. Además, fuiste tú quien me dijo que la curación no es lineal. ¿Te acuerdas de cuando me rompí el brazo y me frustré porque no se curaba lo suficientemente rápido? Dijiste que los cuerpos sanan a su propio ritmo. Odio cuando me citas, dijo Sirigit con cariño exasperada. Eso se debe a que suelo tener razón cuando lo hago. Rousi sonrió. Lentamente, poco a poco, se fue avanzando. Primero solo temblores en las membranas de las alas, luego movimiento real, no suficiente para volar, ni siquiera en baja gravedad, pero suficiente para que Sirigit pudiera extenderlas parcialmente. Podía sentir de nuevo el aire moviéndose a través de ellos. No es lo que esperaba, admitió ante el equipo médico. Pero es más de lo que tenías. El médico principal, un Cerati cuyo nombre era una serie de clics que Sirolit tradujo como sanador de pacientes obstinados, señaló: la recuperación perfecta es un mito, pero una recuperación significativa sí es posible. Un año después de terminar el tratamiento, volvieron a subirse a la chatarra recién renovada. Rico, en efecto, había instalado numerosas modificaciones innecesarias, aunque Sally tuvo que admitir que los controles ambientales mejorados hacían que todos estuvieran más cómodos. Habían vuelto al transporte de mercancías, pero ahora, con Sirolit como socio pleno, sus habilidades de traducción abrían nuevas vías y contratos. Sally nunca habría podido arreglárselas solo. Hacemos un buen equipo, dijo una noche mientras observaban las estrellas pasar a toda velocidad, más rápido que la luz. Lo mejor, coincidió Sirigit. Aunque sigo pensando que deberíamos haber dejado que Rico instalara el jacuzzi. No lo animes. Ya está planeando dónde plantar un jardín. Un jardín estaría bien. Rousi estudia bot este semestre. ¿Por qué? Por supuesto, lo es. El mes pasado fue astrofísica. Ella siente curiosidad por todo, al igual que su padre. Como sus dos padres, corrigió Sally, atrayéndola hacia sí. Al recordar aquella noche en el café, Sirigit a menudo pensaba en ella. La humillación de ser rechazada, el dolor de ser reducida a nada más que su discapacidad. Si Corbin se hubiera quedado, si hubiera sido la persona que ella esperaba, habría tenido una velada agradable, tal vez incluso una relación. Pero no habría tenido esta vida desordenada, complicada y hermosa, con un ser humano que la viera en su totalidad y una hija que la desafiara y la deleitara cada día. Ella no habría descubierto que la familia no se basaba en la compatibilidad biológica ni en la similitud cultural. Se trataba de elegirse mutuamente una y otra vez, especialmente cuando era difícil. Mamá Sira, dijo Rousi un día, usando el nombre que había adoptado al hacerse mayor. ¿Alguna vez piensas en los que hubiera pasado si? ¿Y si Alarion no hubiera sido un cretino? A veces, admitía Sirigit, lo haces. A veces pienso en qué habría pasado si mamá no hubiera muerto, pero luego me doy cuenta de que no te habríamos conocido, y no puedo imaginarlo. Es curioso cómo a veces las peores cosas conducen a las mejores. Esa es una observación muy madura. Soy muy madura, excepto cuando no lo soy, como ahora mismo, porque tal vez accidentalmente inicié otro experimento con cristales en el conducto de ventilación. Rousi, son cristales muy pequeños. Sirigit reflexionó que algunas cosas nunca cambiaban, y eso le parecía perfectamente bien. Años después, ella supo que Alarion Corben había pasado por una serie de relaciones fallidas, siempre encontrando algún defecto que hacía que sus parejas fueran inadecuadas. Acabó solo, escribiendo tratados filosóficos sobre la naturaleza de la perfección que nadie leía. Mientras tanto,
Sirigit tenía un marido que aún se emocionaba al programar con éxito la cafetera, una hija que estaba solicitando ingreso a universidades en 3 sistemas diferentes y una vida que no se parecía en nada a lo que había planeado, pero que contenía todo lo que nunca supo que necesitaba. ¿Sin arrepentimientos? Sally le pidió que le regalara, en su aniversario, una silla de ruedas eléctrica mejorada con sistemas aún mejores, incluyendo lo que Hiroshi llamó proyectores holográficos totalmente innecesarios pero absolutamente geniales que podían mostrar mapas estelares a su alrededor. Solo una, dijo Sirigit. ¿Qué es eso? Deberíamos haber dejado que Riko instalara el jacuzzi. Desde el conducto de ventilación llegó la voz de Riko. Lo sabía. Voy a instalar uno la semana que viene. ¿No va a instalar un jacuzzi de verdad? ¿O sí? Preguntó Sirigit. Probablemente, suspiró Sally. Pero, ¿sabes qué? Después de todo, nos merecemos un jacuzzi en el espacio. Nos merecemos todo, dijo Hiroshi, uniéndose a ellos en un abrazo familiar que se había convertido en su tradición. Porque somos geniales, nos encontramos el uno al otro, y eso es lo que realmente importa. Por supuesto, tenía razón. Hiroshi solía ser así, especialmente los martes, pero también cualquier otro día cuando se trataba de cosas importantes. Se habían encontrado a través de las especies, a través del espacio, superando todas las adversidades imposibles. Una mujer dragón paralizada, un veterano humano destrozado y una niña con demasiada sabiduría se habían convertido en algo que ninguno de ellos esperaba. Una familia que funcionó no a pesar de sus diferencias, sino gracias a ellas. Y si eso no justificaba la presencia de un jacuzzi en el espacio, nada lo justificaba. Las estrellas continuaban su danza interminable fuera del visor. Los barcos iban y venían de las estaciones. Y en algún lugar de la vasta galaxia, otros seres probablemente estaban sentados solos en cafés, preguntándose si alguna vez encontrarían la conexión con alguien. Sirigit esperaba que tuvieran tanta suerte como ella, que alguien viera más allá de su apariencia y llegara a su corazón, que un niño pequeño les ofreciera un peluche que brillara en la oscuridad, que descubrieran que los peores momentos podían convertirse en puertas de entrada a los mejores. ¿En qué estás pensando? Sally preguntó, al notar su semblante pensativo. Comienzos disfrazados de finales, dijo. Y cuán agradecido estoy de que te sentaras a mi mesa aquella noche. Sin duda, la mejor decisión que he tomado en mi vida fue dejar que Hiroshi le pusiera nombre al barco. El nombre, Cascarón Oxidado, es perfecto, protestó Hiroshi. Tiene personalidad. Tiene óxido, gritó Riko desde donde quiera que estuviera instalando el jacuzzi. Carácter, insistió Hiroshi. Personaje oxidado. Y en realidad, pensó Sirigit mientras su familia discutía amistosamente a su alrededor. ¿Acaso no era esa la descripción perfecta para todos ellos? Un poco oxidadas, con mucha personalidad y absolutamente perfectas en su imperfección. No cambiaría absolutamente nada, excepto quizás añadiría ese jacuzzi. Riko tenía razón. Todo el mundo necesitaba un jacuzzi en el espacio.